10 de la mañana, 37 minutos, seguimos acá en el Coffee Break y en Radio High y nosotros vamos a charlar de algo que no es la guerra. No es, por un ratito nos vamos a apartar, vamos a hablar con el doctor Mario Cohen, quien tiene a su cargo la dirección del CIDICSEF, Centro de Estudios Sefaradíes, y vamos a hablar de Cristóbal, de Cristóforo Colombo, o Columbo, eso me hace acordar una serie. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Me estás viendo o no? Yo me estoy viendo a mí todavía, pero seguramente en un ratito te voy a ver. Ahí te veo, en realidad te veo una fotito, pero enseguida, A ver, a ver, vamos a pasar de la foto a la vida real en un segundo. no. Habilite la cámara. Sí. Habilitaremos la Yo, cámara. yo, yo creo que usted ¿Eh? se ha maquillado lo suficiente para esta nota, ¿eh? Ahí está, pronto va a aparecer. Bueno, vamos a hablar de Colón. En cuanto aparezca la cámara aparecerá. Pero yo te voy a decir algo. Todo esto surgió a partir de una nota de que una investigación de forenses habrían encontrado finalmente el cuerpo de don Cristóbal, hicieron los análisis genéticos y determinaron su ascendencia judía. Y como es un tema que se viene hablando hace un montón y todos tienen pruebas a favor o en contra, quería que habláramos un poquitito de historia, de lo que sí se sabe, de lo que no se sabe. Y te voy a decir antes que arranques cuál es mi idea. Mientras Colón era un héroe, no era judío. En cuanto todos empezaron a decir que Colón era un genocida, no me cabía la menor duda de que alguien iba a decir, entonces sí. ¿Viste? Porque con esto del antisemitismo, y más en España, en cuanto Colón fuera una mala persona, le íbamos a encontrar genes judíos. Pero contame un poquitito qué se sabe, ¿Cómo qué no? se investigó. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ante todo estamos en un tema ultra polémico, ultra polémico. De todos lados han escrito origen de Colón, catalanes, valencianos, vascos, digamos, italianos, etcétera, etcétera. Eh, lo que estudió esta gente, Llorente, el forense Llorente, en la Universidad de Granada, tomó restos de Colón que solamente son 150 gramos. Ese es el problema. Y los comparó con su hijo y su hermano. Y llega a la conclusión de que a través de todos estos sistemas modernos, llegan que sería el descendiente de judíos del Mediterráneo occidental y más cercano habría nacido en Valencia y siguiendo las teorías de Albert Denner, que es otro investigador, sería hijo de tejedores de Valencia. El tema es que no lo ha publicado después en forma científica, entonces ha quedado este documental como un antecedente, pero que no todavía los científicos del mundo no lo llegan a aceptar. De todas maneras, son muchas eh, las coincidencias que tiene Cristóbal Colón con gente cercana al judaísmo. E inclusive la financiación de su viaje la hacen el converso Luis de Santángel y Gabriel Sánchez. Colón sabe mucho del Antiguo Testamento, existe el apellido Colón en muchos judíos, Colombos, tiene los héroes de Colón son los héroes del Antiguo Testamento. Digamos, por ejemplo, tiene entre cuando hace su testamento, nombra a un judío dentro de los beneficiarios. Se habla de la famosa que hay en una carta a Diego, tiene un Bey Hey, o sea, gracias a Dios. Bueno, todas esas cosas, diríamos, podrían decirse que abonan la posibilidad de que hubiera sido judío o converso. Pero lo más importante, creo yo, es otra cosa.
Colón no hubiera podido descubrir América sin el almanaque perpetuo de Sacuto, el mejoramiento del astrolabio que hizo Joao Virginio, los mapas de Abraham Cresques, el mapa mundo. Hay una anécdota muy linda sobre qué importancia tiene el almanaque perpetuo de Abraham Sacuto. En el cuarto viaje, Colón se encontró ya en tierra americana y con la animosidad de los indios y que no le querían dar alimento y los tenían medios como encarcelados. Entonces, ¿qué hizo Colón? Estudió las tablas de Sacuto y predijo que en 3 días se iba a enrojecer la luna, un eclipse. Uh-huh. Los indios escucharon esa predicción que parecía mágica y le solucionaron el problema y al tercer día le dieron los alimentos. Es decir, que un elemento científico como el de Abraham Sacuto facilita el descubrimiento, en este caso, una situación difícil. Es decir, Colón trató siempre de guardar su origen, eso es en favor, en contra de todo esto. Bueno, Mario, si yo fuera un judío converso en ese tiempo, también trataría de ocultarlo porque te podía costar la vida. Eso es muy cierto, muy cierto. Después, el propio Colón dice que él había vivido con Luis de Torres en Murcia. Luis de Torres lo llevó, era el traductor, porque sabía hebreo, caldeo, árabe. Desde luego que no pudo traducir una palabra de los indios, ¿no? Pero bueno, lo interesante es comprender la importancia del llamado descubrimiento de América en el sentido que cambió el mundo para siempre. América y Europa nunca van a ser igual a lo que pasaba antes de 1492. Uh-huh. Los vikingos habían estado en el año 1000 en América, pero no dejaron registro, solamente quedaron los cuentos, las leyendas. En cambio, Colón, hay una coincidencia central que lo transforma en un hecho histórico. Colón le informa a Luis de Santángel, al primero que le informa es al financista, le informa sobre el descubrimiento, para él la llegada a las Indias, en una carta, y esa carta es traducida porque la imprenta se había inventado 50 años antes, y la carta es traducida a muchísimos idiomas. El conocimiento de la llegada a las Indias o a América se difundió en forma monumental. Los vikingos que habían estado en Terranova no tenían esa capacidad, no tenían esa posibilidad, no existía la imprenta. Entonces, es interesante un detalle más. Nosotros hablamos siempre del 12 de octubre como descubrimiento de América. El diario de Colón no tiene nada del 12 de octubre. Tiene el 13 de octubre y dice que el día anterior encontraron las islas, etc. Son muchos los enigmas de Colón. No podemos decir que esta investigación de José Antonio Llorente de la Universidad de Granada sea definitiva. Ponen dudas, hay muchas dudas. De todas maneras, que tuvo relación con judíos y que el aspecto, diríamos, científico de la expedición se tuvo que hacer con aportes judíos, eso no hay duda. Uh-huh. No sé estoy pensando por qué razón, o por ahí no hay una única, hay tantos enigmas alrededor de una persona histórica
tan importante, digo, porque hay otros personajes todavía mucho más antiguos de los cuales se sabe mucho más y se ha descubierto mucho más. Acá hay discusiones incluso sobre su lugar de nacimiento, sobre de qué idioma hablaba. Es como si hubiese sido un personaje del que cada uno puede opinar. Me hace acordar mucho a la discusión sobre Gardel, ¿no? Pero claro, cada uno dice que nació en su pueblo, pero realmente para ser un personaje histórico tan central, sabemos mucho, pero desconocemos mucho más. Es cierto, es cierto. Y además él mismo quiso taparlo. Así que es toda una... Lo importante para el mundo, es que en estas tierras, eh, digamos, entró en Europa y en todo el mundo el maíz, la papa, el cacao, el tabaco, el pimiento, zapallo, calabaza, tomate, poroto, vainilla. Eh, Cambió para siempre el, digamos, la alimentación de Europa y del mundo. La papa salvó durante varios centenares de años hambrunas de Europa. Es decir, es un hecho trascendental en la historia del mundo. Es la primera vez que se unen dos continentes que no sabían que existían mutuamente. Ese es llamémoslo, descubrimiento de América. Y bueno, también muchos aspectos dolorosos del mismo que no, bueno, que bueno. Sí, sí, yo iba a la escuela, yo iba a la escuela y tenía un feriado que se llamaba Día de la Raza. Hoy me cuelgan si lo digo. Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Viste? Y a Colón lo echaron de la Plaza de Mayo, de ahí lo pusieron al lado del río, que me parece por otro lado mucho más lindo el lugar donde está ahora. Pero digo, esas cuestiones de la política o de la hipocresía política, de agarrársela con una estatua, ¿no? Sí, cambiaron por el día del descubrimiento por el encubrimiento de América. Bueno, hay mucha... De todas maneras, es un hecho trascendental en la historia de la humanidad. Uh-huh. El viaje de retorno de Colón, unido a la imprenta, transformó al mundo. Si tuviera que sintetizarlo en términos radiales, no hay... No hubo otro encuentro tan grande en la historia de la humanidad que haya cambiado a América y cambiado a Europa y bueno, y el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, siguiendo con esta idea de que ahora hay tanto antisemitismo, escuchándote alguno va a decir, te das cuenta que manejan la prensa del mundo, que manejan todo. Eh, claro, tenían que llegar ellos para manejar la prensa. Bueno, es lo que hay y seguiremos discutiendo sobre Colón, pero como vos sabés tanto de esos aspectos judíos de ese mundo de Sefarad, de ese mundo español, hoy tenemos que lidiar con otra España y con otras situaciones. Si pudiera Pedro Sánchez expulsar a los judíos como los reyes católicos, lo haría. Si tuviera la posibilidad ya lo hubiese hecho. Lo que pasa es que son tan pocos. Pero bueno, eso es lo que nos toca ahora. Quería volver un poco en la historia justamente. No sé si vos viste, ¿te acordás que hubo una serie llamada El Ministerio del Tiempo? En el que se podía pasar a través de unas puertas al pasado. Hay un capítulo en el que estos viajeros del tiempo se encuentran con Colón. Hay todos los episodios posibles y en el final del episodio, cuando faltan segundos para terminar, uno de ellos le pregunta a Colón, Colón, tengo una sola pregunta, necesito que me contestes una sola cosa. Y claro, uno dice, le va a preguntar dónde nació, le va a preguntar de qué religión es, y el tipo dice, no, déjalo así, preferible que no sepan. Y se va, no le contesta, no lo deja volver al presente con una respuesta para que todos sigamos preguntándonos y conservando el misterio. Bueno, primero una felicitación a Radio High. Esta cobertura de esta guerra es excepcional. Estamos agradecidos a vos y a toda la radio, honestamente. Es un esfuerzo gigantesco que valoramos mucho. Shalom al Israel. Gracias. Ahora cuando terminemos de charlar, vamos a dejar de hablar de cosas tan simpáticas como esta y vamos a pasar a informar qué está pasando en Israel y Medio Oriente, pero eso es lo que nos toca en este tiempo. Abrazo grande. Gracias, querido. Saludos a todo el grupo. Chao. Gracias. El doctor Mario Cohen del CIDICSEF. Al final es judío, era judío. ¿Nació en dónde? ¿En Génova? ¿No en Génova? ¿Era catalán? ¿Era gallego? No sabemos nada, pero como te dije antes, ahora que hay tanto antisemitismo, si Colón era mala persona, seguramente los genes le van a dar que sí. 10:51, la temperatura 23 grados 4, nos vamos a la música.